a los Hebreos. Capítulo 1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en Él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora, pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus, a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió una consagración real que es fuente de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa y los cambiarás. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues todos ellos no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Capítulo 2. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuán inflexible era la ley, entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan trascendente? El Señor mismo la proclamó primero, y luego la confirmaron aquellos que le oyeron. Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. En efecto, Dios no sometió a ángeles el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido, y no se hace ninguna excepción. Es verdad que, por el momento, no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que, como precio de su muerte dolorosa, ha sido coronado de gloria y honor. Fue una gracia de Dios
que experimentara la muerte por todos. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto, por medio del sufrimiento, al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos, en medio de la asamblea celebraré tu nombre. Y también, mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición, y al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que, por miedo a la muerte, permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios que les consigue el perdón. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Capítulo 3. Cristo vino como un nuevo Moisés. Hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios que le dio este cargo, lo mismo que la mereció Moisés en la casa de Dios. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo, que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le había dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije: siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo. ¿Quiénes son esos que, después de haber oído, amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cansaron a Dios durante 40 años? Los que habían pecado, por lo que perecieron, y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿A quiénes juró Dios
que no entrarían en su lugar de descanso. A aquellos rebeldes, por supuesto, y vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Capítulo 4. Cuidémonos, pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído, porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Es preciso, pues, que creamos si queremos entrar en el lugar de descanso recién mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios, después de la creación del mundo. Ya se habló de este descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar: no entrarán jamás en mi descanso. Dos cosas, pues, se nos dicen: algunos entrarán, y los que recibieron primero la buena nueva no entraron por causa de su falta de fe. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Un descanso sagrado, pues, espera todavía al pueblo de Dios, y el que entre en este descanso descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Esforcémonos para entrar en este descanso y que nadie merezca, por su falta de fe, el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos, pues, un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de la bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia esta dignidad,
sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: Tú eres mi Hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Ustedes deberían ser maestros. A propósito de esto tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y, en cambio, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Capítulo 6. Con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos, pues, como dijimos, si Dios nos lo permite. De todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios, pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor. Un poco más y la maldicen, y terminarán por prenderle fuego. Sigamos firmes en nuestra esperanza. Ustedes se encuentran en una situación mejor y tienen salvación. Lo creemos, amadísimos, aun cuando hablemos de este modo. Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y cómo han ayudado, y todavía ayudan a los santos por amor de su nombre. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa que confirmó con juramento y,
como no había nadie más grande que Dios por quien jurar, juró invocando su propio nombre: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y, perseverando, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la discusión. Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Tenemos, pues, promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre semejanza de Melquisedec. Capítulo 7. Melquisedec, figura de Cristo. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados, tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado, Abraham, entregó la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, si bien el sacerdote de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel,